Bueno, y estamos ya con nuestro espacio de diálogos para dar la bienvenida a una invitada muy especial. Ya se ha podido conectar vía Zoom con nosotros. Queremos agradecerles, si me confirman ya, está con nosotros la asambleísta Mae Montaño, ahí la vemos entonces en imágenes. Muchas gracias por estar con nosotros para analizar un poco esta coyuntura desde su experiencia profesional y también su rol ahora como asambleísta. ¿Cuál es la lectura que puede tener de todos estos casos de corrupción? Uno de ellos, por ejemplo, que involucra a la familia Bucaram, no solo al exmandatario, sino también a sus hijos, y esta cierta de repartos o cercanía que habrían tenido con los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Asambleísta, buenos días. Muy buenos días, estimada María José. Encantada de estar aquí, atender su invitación. Un saludo muy cordial y un abrazo a quienes nos ven a esta hora. No me queda otra cosa que compartir la indignación que siente el pueblo ecuatoriano. De verdad, sentimos mucho que aquellas personas que han sido elegidas o designadas para posiciones en las que deberían estar sirviendo al pueblo ecuatoriano, deberían estar precisamente trabajando con honestidad y con dedicación para atender los gravísimos problemas que vive el pueblo ecuatoriano, se hayan convertido en criminales. Y lo que es más, hayan conformado verdaderas redes, verdaderas mafias, para exprimir los recursos de los ecuatorianos, afectando sobre todo a los que menos tienen. Es doloroso, por decirlo menos, y digo, lo triste es que las alianzas público-privadas que no han funcionado para generar empleo para los ecuatorianos, sí han generado para estas redes criminales, para estas redes de extorsión, en donde vemos gobernantes, asambleístas, funcionarios de alto nivel y pseudoempresarios, porque esos no se les puede llamar realmente empresarios, expresidentes. Pero lo más triste y doloroso, que lo que más duele, es que hayan involucrado a la familia, ese núcleo que tanto valoramos los ecuatorianos, pues padres e hijos, esposas y esposos, novios con novias, los hermanos, los padres y más. No, de verdad es algo que no puede tener una explicación y contra lo que tenemos que luchar. O sea, tenemos que unir fuerzas para este combate a la corrupción, y creo que ese es uno de los temas fundamentales que tiene este periodo de la Asamblea en estos 9 meses que nos quedan de trabajo. Pese a que el tema de la pandemia, por supuesto, ha dejado lamentablemente víctimas mortales en nuestro país, pero el tema de la corrupción también ha surgido en los últimos meses, pese a que no es nuevo, siempre ha existido en nuestro país. Y ahora es más bien la respuesta de las autoridades, de los propios ustedes asambleístas, de las comisiones, desde la Asamblea Nacional, de pedir explicaciones, de pedir pues realmente que se justifique ciertos actos que pueden ser realmente bochornosos. Ahora, durante toda esta gestión, ya están a punto de terminar un ciclo, ¿no presentaron o no recibieron ustedes, no presentó la ciudadanía denuncias, ustedes no tenían indicios, no había sospechas para que en realidad esto no llegue a tal instancia, sino que se pueda pues más bien decir a la justicia ecuatoriana esto es lo que está pasando en el propio reparto que aparentemente habría habido entre los propios asambleístas que compartieron con ustedes, por ejemplo, el pleno, estaban en el día a día? ¿No había este tipo de sospecha, de rumor, como que se pueda hacer algo al respecto y no esperar que suceda cosas que incluso ahora en plena pandemia están indignando tanto a los ecuatorianos? Estimada María José, a veces no nos gusta ponernos en primer plano, pero a veces sí es interesante y bueno recordar. El año pasado, personalmente presenté un juicio político a una exministra. Y lo hicimos porque ya teníamos algunos elementos e hicimos una investigación sobre lo que pasaba con la salud en el Ecuador. Usted lo ha dicho, no es nuevo los actos de corrupción. Y lo que estamos descubriendo en este destape ahora por la pandemia no es todo, falta mucho, lo de antes y lo que ahora mismo sigue sucediendo. Pero yo voy a hablar por lo de antes. Hicimos un juicio político, y yo siempre le digo a la gente, un juicio político no se saca del estómago, es un proceso de investigación serio. Y nosotros hicimos un proceso de investigación serio. Algunos los pudimos demostrar, muchas cosas las pudimos demostrar, otras quedaron en presunción. Quedó al descubierto cómo algo más de 40 asambleístas
no apoyaron el juicio político. Ahí estaban algunas interrogantes. Para que la gente contextualice, ¿a quién específicamente era el juicio político y cuáles eran más o menos sus argumentos? A Verónica Espinosa. Y lo hicimos a ella porque los juicios políticos son para el primer funcionario, porque un ministro es el jefe de toda la red de salud, no solamente de la red pública, de toda la red de salud. Y ahí dejamos al descubierto estas alianzas público-privadas para vender medicamentos falsificados de mala calidad. Acuérdese el gran escándalo. Lo que sucede es que escándalo tras escándalo nos vamos olvidando. Pero el escándalo de las pruebas de VIH que daban falsos negativos y falsos positivos, eso era una cosa criminal. Del paracetamol contaminado, de los antisépticos contaminados. ¿Cuántos ecuatorianos fueron afectados en su salud? ¿Cuántos murieron? Porque estos antisépticos se utilizaban en las áreas quirúrgicas. ¿Y sabe dónde están los documentos y el proceso y el expediente? Todavía está en el congelador de la Contraloría y en el congelador de la Fiscalía, porque la Fiscalía a lo mejor está desbordada por tantos temas. Pero si el año pasado hubiéramos empezado las investigaciones en salud, las presunciones de responsabilidad y las sospechas, yo no sé si a lo mejor algunas de las cosas se hubieran evitado. Pero lo que le quiero decir es que a veces intentamos hacer las cosas o hacemos las cosas, pero falta esta coordinación, esta articulación institucional que es indispensable para el combate a la corrupción. Y de la Asamblea no se diga. Estimada María José, ¿cuántas veces alzamos nuestra voz fuerte en el pleno de la Asamblea exigiendo autodepuración de la Asamblea? Porque son, como ya ha dicho algún periodista de investigación, decenas, así, en plural, de asambleístas. Alguna vez afirmó algo diciendo que podría conseguirse votos unánimes cuando se trata de la corrupción. Esto duele mucho, pero la Asamblea tiene una conducción que precisamente no facilita los procesos de autodepuración de la Asamblea. Y creo que en este periodo lo mejor que podría hacer la Asamblea, porque no va a autodepurarse. Sentimos que no hay, que hay esta actitud de encubrimiento y de complicidad para tapar, como dijo alguien, un falso espíritu del cuerpo, porque si fuera verdadero, fuera a favor de la institución. Y lo que usted ha mencionado, asambleísta, es clave, porque definitivamente aquí las grandes ausentes en un tema de pandemia y en todos los actos de corrupción que involucran a los institutos, a los hospitales del IES y también otros hospitales públicos de la red que el Estado debería brindarles este servicio de salud a la ciudadanía, son las exministras de salud precisamente. El ministro actual, lógicamente, ha dicho qué es lo que se está haciendo, las auditorías que se está haciendo y demás, pero las grandes ausentes han sido ellas y que sí falta dar esa explicación. Ahora usted menciona que reposan estos documentos en la Contraloría y la Fiscalía. Usted como autoridad, ya que muchas veces el ciudadano común no le escucha, ¿no se ha pedido incluso que toda esta información sea útil ahora, que en realidad puede ser realmente aportar a estos casos y desenmascarar no lo que ahora está sucediendo con personas o personajes puntuales, sino más bien en dónde va a parar toda esta gran red de corrupción que así mismo lo señalan incluso el propio gobierno? Lo hemos hecho, hemos alzado la voz, hemos pedido inclusive como asambleístas ser recibidos, pero déjenme decirles que el prestigio de la Asamblea está tan venido a menos y el respeto de la Asamblea es casi nulo, que las autoridades tampoco, como dirían los jóvenes en un argot, no nos paran bola. Pero yo le quiero decir que la gente sabe que toda esta criminalidad y esta ambición desenfrenada tiene un solo objetivo, y es crear fortunas ilegítimas. Es tener autos de lujo, tener mansiones, tener haciendas, tener avionetas, tener yates, y ahí la sociedad también tiene que ejercer una actitud, una sanción moral de rechazo social a aquellos que robándole al pueblo ecuatoriano o que ejerciendo la gran criminalidad que también afecta a los ecuatorianos a través de la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado nacional y transnacional, requiere una actitud de rechazo para quienes tienen estas fortunas malavidas o quienes ponen a nombre de sus hijos y familiares todas estas fortunas injustificadas. Ahí la Asamblea debe actuar y tiene que apresurarse. Mire, vamos un poco lento en el tema de la ley de extinción de dominio. Hay que darle donde más les duele. Donde más les duele es en sus fortunas mal habidas.
En esos bienes ilícitos tenemos que actuar y tenemos en proceso un proyecto de ley de extinción de dominio que está en nuestra comisión y por eso la hemos impulsado y la seguimos impulsando y esperamos que los medios, que los comunicadores responsables nos den el apoyo para empujar a que el presidente de la Asamblea, porque es el único que en este momento puede mover esa agenda, está en agenda, fue suspendida la sesión, retome cuanto antes. Hay que darle esta herramienta eficaz, como dijo una experta. Hay que darle al país, hay que darle a los jueces, hay que darle a los fiscales una ley que tenga dientes para morder las fortunas malavidas. ¿Y en qué consiste esta ley o este proyecto de ley? Perdón, María José. ¿En qué consistiría este que ustedes mencionan se trate ya con urgencia antes de que el periodo termine? Exacto. La ley de extinción de dominio tiene como objetivo extinguir el dominio, se extingue la propiedad o la titularidad en personas que lo han conseguido de manera ilícita o bienes que han sido utilizados para acciones ilícitas o bienes injustificados, lo que la gente conoce como los testaferros, el testaferrismo. Entonces, actúa sobre esos bienes, no sobre las personas, extingue el dominio en un proceso judicial, en un juicio, y pasa a titularidad del Estado, para que el Estado administre estos bienes. Entonces, autos de lujo, edificios, avionetas, todos estos bienes, cuentas en el exterior, bienes en el exterior, conocemos de padres como Poli, que puso bienes o que en su red incluyó también a su hijo, y este hijo tiene bienes en Estados Unidos, bienes en Miami, ya las autoridades en Estados Unidos lo están investigando. Pues a través de la ley de extinción de dominio, las autoridades ecuatorianas, en cooperación con los gobiernos y con otros gobiernos, o en el interior simplemente por una acción de investigación patrimonial, actúa sobre esos bienes, de demostrarse que son de origen ilícito o que no pueden justificar el origen de esos bienes, son declarados, digamos, no propios para esas personas. Se extingue el dominio sobre estas personas y el Estado puede hacer uso inmediato de esos bienes. Puede monetizarlos, puede venderlos, puede darlos a las instituciones de educación, a las instituciones de salud, a todas estas áreas que han sido afectadas, a grupos vulnerables, para que actúen en función social de aquellos que han sido afectados por la criminalidad. Y usted bien lo señala, darles donde más le duele, así han mencionado, ¿no? El hecho de quitarles ese dinero que mal ha habido, se lo han arrancado a las necesidades y en lugar de haber priorizado otros sectores, bueno, pues se lo han llevado ilícitamente. Ahora sí es necesario también para que la gente conozca hace cuánto tiempo se está haciendo esto y en qué orden estaría de prioridades, por así decirlo, para el presidente de la Asamblea, siendo que él también ha sido una de las personas que la Fiscalía General del Estado ha llamado a declarar. De pronto entrevistamos también a otros asambleístas, dice tal proyecto está pendiente, el otro también está pendiente. Sí nos preocupa también a la ciudadanía qué prioridad se les está dando, qué trabajo están haciendo, si solo es más bien reactiva a los actos de corrupción o de verdad se podría dejar una u otra ley que definitivamente pueda prevenir este tipo de irregularidades. En este momento esta es la mejor herramienta. Cualquier otra ley, hay varias leyes anticorrupción que simplemente son más o menos un canto a la corrupción, que no van a tener eficacia. Entonces no se trata simplemente de aprobar leyes, sino leyes que tengan eficacia, que las leyes tengan diente. Y esta ley sí tiene diente y sí sería eficaz. ¿En qué punto está? Empezó en nuestra comisión un proyecto, porque dicen que hay otros que yo los desconozco, pero este proyecto empezó el año pasado, creo que en el mes de noviembre, por ahí casi a fines del año pasado, entró a nuestra comisión. La comisión ha dado pasos firmes, pudo ir un poco más rápido, entiendo. Sin embargo, estamos a buen ritmo, digamos, para ese proceso. El informe para el primer debate pasó ya, está en agenda del Pleno, pasó por unanimidad en la comisión, hay que decirlo, ¿no? Entonces, todos los asambleístas votaron a favor de ese informe. El presidente llamó al Pleno con esa agenda la semana pasada, suspendió la sesión, era justo el día en que se posesionó la vicepresidenta, lo puso como número 5 y entonces ahí a mí me preocupa cuál es la prioridad. Suspendió la sesión y hasta ahora no la ha vuelto a convocar. Así que esperamos que hoy tengamos, cuando yo termine
esta entrevista, pueda encontrar una convocatoria que diga que el jueves vamos a iniciar el primer debate de ese proyecto de ley. Está en las manos del presidente y depende solo de él. Entonces hay que hacer presión social, que la gente escriba en las redes, que le escriban a sus asambleístas, que le escriban al presidente de la asamblea, para decirles que esta ley es prioridad para recuperar lo robado. Vamos a darles donde más les duele, en sus fortunas malavidas. Muchísimas gracias a la asambleísta Mae Mondaño, ha sido muy clara en todo lo que está pasando, tanto fuera como dentro también de la asamblea. Saque usted sus propias conclusiones y ya no nos queda más. Incluso a veces las voces de los asambleístas no son escuchados por las autoridades, el del ciudadano hay que hacerlo y de forma constante para pedir explicaciones de quiénes son nuestras autoridades, nuestros representantes, den cuentas de la labor y para quienes en realidad están trabajando en estos momentos tan difíciles para nuestro país y también para el mundo entero. Pausa comercial y regresamos con mucho más. Somos RTU.